El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa esto? ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña
que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. Vamos a detenernos, hermanos, vamos a hacer la reflexión. Vamos a centrarnos en el personaje de la mujer adulta. La mujer enferma, son dos casos. La niña, una niña de 12 años y una mujer enferma. 12 años enferma. Vamos a detenernos ahí. Vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo, todos, para que podamos entender el mensaje y aplicarlo a mí, aplicarlo a la familia, aplicarlo a la comunidad. Dice el texto de San Marcos capítulo 5, dice, literalmente dice, había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Ahí es punto y seguido. Dice, oyó hablar de Jesús. Aquí nos vamos a detener. Habían pasado 12 años, vamos a quedarnos con esto para meternos ahí en la reflexión. 12 años enferma, había gastado toda su fortuna, no sanaba. Hasta ahí. No sé si han o hemos tenido una experiencia así. No lo sé. Que puede ser una enfermedad del cuerpo, puede ser enfermedad del alma, puede ser enfermedad psicológica, puede ser enfermedad emocional. En fin, ¿no te ha pasado? Sí te ha pasado, etcétera. ¿Conoces de un caso, etcétera? O quizá 12 años no. En fin, el punto es este, hermanos. Desafortunadamente, tristemente, si no ha sido en nosotros el caso ese, Dios quiera que no, pero quizás sabemos de muchos casos así. Y lo triste, desafortunadamente lo triste aquí es que buscamos soluciones en todas partes, obviamente, con la intención de sanar. Y hay mucho desgaste económico y emocional, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo hacemos por ignorancia, muchas veces lo hacemos por quizá mala información, sí, ignorancia, mala información, o por una fe muy débil. Buscamos solución creyendo encontrarla en otros lugares, o clínicamente, médicamente, es correcto, pero a veces en otros lugares, bajo otras formas. Y no vamos a donde debemos ir, no le pedimos a quien debemos pedirle. Me estoy dirigiendo a cristianos. Somos cristianos. Y como cristianos sabemos
¿quién es el médico de los médicos? Yo creo que aquí muchos sí hemos caído o hemos caído en esta trampa, hermanos. Creemos que Cristo no tiene el poder para sanar la mente, el corazón, la enfermedad. Yo no estoy diciendo que no busquemos a los médicos, que quede muy claro. No estoy desacreditando la medicina absolutamente. Que quede claro eso, no. Simplemente, o lo que quiero decir es, muchas enfermedades que padecemos y cada día se hace más intenso esto y se extiende más, es enfermedades psicosomáticas. Y yo creo que es la ausencia de Dios en nuestra vida, la falta de una fe dinámica, viva, activa. Pongo el ejemplo, me voy a apoyar en el Evangelio de San Marcos capítulo 5. Fíjense lo que dice el texto: 12 años enferma, buscando curaciones, había gastado su fortuna y no curaba. Y luego dice el texto: oyó hablar de Jesús. Esto es hermoso, esto es profundo, hermanos, esto es grande. Oyó hablar de Jesús. Yo me pregunto, y es una pregunta que hago y no espero una respuesta. No espero que me respondan, mejor respóndete tú. Oyó hablar de Jesús. ¿A quién escuchó hablar? ¿Dónde escuchó hablar de Jesús? Yo me pregunto yo. Oyó hablar de Jesús. Esta palabra, hermanos, aquí podríamos extendernos un buen tiempo, profundizar. Oyó hablar de Jesús. ¿Dónde? ¿En su casa? ¿De la mujer enferma? ¿Con las amigas? ¿En el trabajo? ¿En el barrio? ¿Dónde oyó hablar de Jesús? ¿Qué fue lo que escuchó de Jesús? Espero que estés entendiendo el mensaje. Oyó hablar de Jesús cuando había perdido toda la esperanza, había gastado toda su fortuna y no curaba. Se acabó la esperanza humana. Pero un día oyó hablar de Jesús y vuelve la esperanza y lo busca, y ahí está el encuentro con Jesús. Hermoso el pasaje. El encuentro con Jesús. Por eso yo siempre te he dicho, hermano, que la Eucaristía siempre será un encuentro con Jesús. ¿Alguna enfermedad es la que te tiene atrapado? ¿Alguna situación que vienes padeciendo de tiempo, como persona, como matrimonio, como familia, como comunidad, como ciudad, como sociedad? ¿Cuál es la enfermedad que más nos tiene así, atrapados? Ahora, fíjense, hermanos, el mensaje es este para terminar, para no desviarnos mucho del mensaje. Fíjense, oyó hablar de Jesús. ¿Por qué cuando parece que la violencia se va de Tamaulipas o de Victoria, el secuestro, desaparición de personas, eso es muy triste y muy dramático? Desaparición de personas, eso suena espeluznante, en verdad. Secuestros se están dando todavía. Todavía hay muerte por el COVID. La injusticia, la corrupción, todo eso, hermanos, existe. No estoy inventándolo. ¿Por qué parece que se aleja esto y vuelve otra vez? ¿No será que ya no hablamos de Jesús? ¿No será que la presencia de Cristo en la persona, en mi persona, en los hogares, en las familias, en la sociedad, Cristo, Dios, quien puede transformar, cambiar, desterrar? Los dos episodios del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, 2. A uno le devuelve la vida, a otro
la salud. O sea, nosotros creemos en Cristo muerto y resucitado, es decir, en un Dios vivo, Dios de vida, no de muerte. Si tú crees en Cristo, Cristo Dios, que puede vencer, venció la muerte y que da la vida, si Él está presente en mi vida, no tendría por qué padecer algún tipo de enfermedad. Es absurdo. Yo creo que la lógica es muy clara. Si yo me ocupo, no sé si es lo correcto, si yo me dedico, no sé si es lo correcto, si yo trato de tener vida interior, vida espiritual, si yo lucho por tener la presencia de Dios en mi vida, es absurdo que una enfermedad psicosomática o de otro tipo me asedie, me acose, me domine, me esclavice. Es absurdo. Yo creo que lo que digo es sensato y es verdad. Si en un matrimonio se ocupan, luchan por tener la presencia de Dios en el matrimonio, es absurdo que haya infidelidades, hermanos, que haya falta de respeto. Yo no concibo eso. Si en una familia completa se ocupan, luchan para que esté Dios en la familia, es absurdo que haya pues sí, división, faltas de respeto, en fin, no se honre a papá y a mamá, no se ame y se cuide a los hijos. Yo no entiendo esto, es absurdo. Si en una ciudad, en Victoria, hablamos de Victoria, que en su mayoría somos cristianos, católicos, cristianos de otro tipo de fe, de denominación, creemos, es absurdo que no se quiera ir, no se vaya el demonio de la violencia, del secuestro, de la muerte, del COVID, no se vaya. ¿No será que no hablamos ya? ¿No será que hemos dejado de hablar de Jesús? Vuelvo al texto de San Marcos capítulo 5. Oyó hablar de Jesús. Inmediatamente fue y lo buscó. Y su objetivo era acercarse a Él, encontrarse con Él y tocarlo. Ella creyó, era su fe, basta tocarlo para que me cure. Y logró lo que quería. Oyó hablar de Jesús. No dejes de hablar de Jesús en tu casa. No te avergüences. Disculpa la expresión. No nos acobardemos. No seas cobarde. Disculpa la expresión. No seas miedoso. No te calles. Nos hemos callado en hablar de Jesús, pero en toda la extensión de la palabra no hablamos de Jesús, mucho menos vivimos como Él nos pide. ¿Por qué afirmo que nos hemos callado? Hemos callado de alabarlo, de bendecirlo, de glorificarlo y mucho más de vivir lo que nos manda. ¿Por qué lo afirmo? Porque el demonio no se va. El demonio está en las familias y en Victoria. No se va la inseguridad, hermanos. No se va este fenómeno, no se va. Está aquí todavía. Está y parece ser que está agarrando fuerza. Hermanos, termino con esto. Invoca el nombre de Jesús. Invócalo en todo momento. Desde que sale el sol hasta que se mete. Día y noche invocar el nombre de Jesús. Alabarlo, glorificarlo. Y pedirle que nos dé su gracia, que nos dé la virtud de la docilidad para vivir lo que nos manda. Si Jesús está con nosotros, el COVID no estará contra nosotros, ni el fenómeno de la inseguridad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que María Santísima nos tome de su mano y no nos deje, hermanos. No nos deje, que ella misma como madre nos exhorte, nos diga que alabemos el nombre de su Hijo para que todo mal se vaya de nuestra persona, del matrimonio, de la familia, de nuestra ciudad. Amén.